Con todos, a ver, levanten la mano los papas. Los papas. Muy bien, wow. Tenemos un buen grupo de papás. Y por mi experiencia, ¿no? O sea, por mi propia vida, yo tenía la costumbre de celebrarla a mi mamá. Porque yo fui un hijo, padre inexistente. O sea, ni siquiera padre ausente, porque padre ausente significa cuando está el padre pero no está, o sea, trabaja mucho, hace, ¿no? Pero padre inexistente, ¿no? Y tenemos acá algunas personas que son papás, mamás también, ¿no? Rosa toda la vida, prácticamente toda la vida. Magali también le estaba preguntando, dice que a los 7 años, ¿no? Con Luis Carlos de 7 años, ¿no? ¿Quién más hay, papá, mamá? Isabel, ¿no? Tania últimamente, ¿sí? Chantal, claro. Así que para todas ustedes, un abrazo muy grande de mi corazón. Me hacen recordar lo que mi madre luchó por nosotros. Cuando llegué a mi casa un día, me dijeron, mi hermana, que tenía más contacto con mi papá, me dijo, mi papá falleció. Y yo, bueno. Y me fui a preparar mis cosas. Y entonces mi hermana se amargó. Así nomás, ¿no? Y justo entraba mi mamá. Le dije, ahí está mi papá y mi mamá. El otro no sé qué le pasó, pues, ¿no? En fin. Pero bueno, gracias a Dios por las mamás, papás, ¿eh? Gracias a ellas también por su lucha. Y bueno, y los padres, ¿no? Ahora, ustedes se han dado cuenta, el otro día me mandaron una foto y me estaba riendo yo, de que el día de la madre, y aparece un pavo, ¿no? El día del padre, unas patas de pollo ahí. Así nos celebran a nosotros el día del padre. No. Dice que el pastor hay iglesias donde celebran el culto cuando alguien ha fallecido, lo celebran con el ataúd en presente, ¿no? O sea, un servicio presencial de difunto, ¿verdad? Y entonces estaba la viuda ahí sentada, y entonces el pastor se para. Bueno, hermanos, dice, queremos recordar a nuestro hermano, gran hombre, buen cristiano, siervo de Dios. Y la mamá le dice a su hijo, hijito, anda, fíjate si tu papá está en el cajón o es otro. Qué malcriado, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pero hace muchos años hay una canción muy conocida que se las mandé a ustedes el día de ayer por el chat de la iglesia para que la escucharan. Es una canción que me la presentó un amigo que ya falleció, el pastor Hernán Paredes, hace muchos años. Esa canción que dice, ¿no? Padre, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, hablando de su hijo, ¿no? Y esa canción tiene ya 33 años, por lo menos, ¿no? Porque cuando Él tuvo su primer hijo, yo tuve mi primer hijo, entonces Él me llamó y me dice, Carlos, quiero enseñarte una canción que he escuchado y te la voy a llevar para que la escuches. En mi tiempo, ¿no? Era un cassette así, ¿no? Entonces me llevaba el cassette para escucharlo y nos fuimos a tomar un café y cuando escuchamos la canción cuando decía eso, Padre, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Entonces yo le hice esta pregunta a Hernán Paredes, el pastor Hernán Paredes, y le dije, dime, ¿y cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Porque yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Cómo es Dios? Porque sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que Dios está en todos lados, sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios es inmutable, que no cambia. ¿Cómo puedo ser yo así? Y Él me contestó, me dijo, no, te estás equivocando, estás enfocando atributos de Dios que son solo de Dios. Tienes que enfocarte en un atributo especial. Y me invitó a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48
Estas son palabras de Jesús. Ahora, para los que estudian la palabra, saben que Mateo 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que es cuando Jesús agarra a sus discípulos y se los lleva a la montaña, al monte, y les comienza a dar instrucciones, enseñanza. Y entonces hay un montón de enseñanza súper importante para nuestras vidas, pero hay un versículo que Jesús les dice a ellos, que es Mateo 5:48, que le dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Hernán me dijo, ahí está, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que, cuando le decimos, Padre, yo quiero ser como tú, le estamos diciendo, Padre, yo quiero ser perfecto como tú eres perfecto. Y la siguiente pregunta no se deja esperar, ¿no es cierto? Inmediatamente es, ¿perfecto? O sea, ¿quién puede ser perfecto? Y estuve estudiando esta palabra, y es interesante porque la palabra en el griego es teleios. Teleios se traduce como perfecto, pero también en otros versículos se traduce como sin mancha, impecable, por ejemplo, ¿no? Se traduce como íntegro, se traduce como maduro, como recto, pero lo más interesante es que la palabra teleios se origina, su término raíz es telos, que significa timón. Timón. Y entonces la palabra teleios significaba que uno toma el timón de su vida y lo enrumba hacia la perfección de Dios. Que uno toma el timón de tu propia vida y lo enrumbas, lo encaminas hacia esa situación, hacia esa meta que significa sin mancha, que significa íntegro, que significa recto, que significa impecable, que significa sin error. Es decir, cuando Cristo estaba diciendo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no nos estaba tratando de hacernos sentir mal. No es que no son perfectos, ¿no? Lo que nos estaba haciendo es darnos una meta tan elevada que solo el caminar hacia esa meta te hace alcanzar la excelencia que los que están acostumbrados a la mediocridad no lo alcanzan. Y voy a repetir esta idea porque cuando la Biblia habla de ser perfecto, no menciona un término que sea así extraño, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Noé, se dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O por ejemplo de Abraham, cuando Dios se encuentra con Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando se habla de Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando la palabra habla de ser perfecto, no nos está hablando de algo que es absolutamente inalcanzable, sino nos está hablando de ese proceso de la vida en el cual uno toma una decisión. Tomas la decisión, tomas el timón de tu vida y lo enrumbas para alcanzar la perfección de ese Dios al que tú dices adorar. Y me encantó este texto, porque perseguir la perfección, perseguir eso que nosotros consideramos inalcanzable, te coloca un paso adelante de aquellos que disfrutan de la mediocridad. ¿Correcto? ¿No? Nosotros encaminamos nuestra vida hacia esa perfección de Dios que debemos perseguir. Y aunque no la alcancemos en esta vida, de hecho,
hará que logremos ser mucho mejores creyentes que aquellos que se conforman con ser mediocres. En mi vida he pasado, yo cuando tenía 18 años, ya lideraba un grupo de jóvenes y realmente cumplía funciones pastorales desde los 18 años. Era pastor de jóvenes, digámoslo así. Y ahora tengo 63 y voy a cumplir 64. Entonces, he visto, por ejemplo, que muchísima gente, muchísimos creyentes, se conforman con una vida espiritual mediocre. Una vida de oración mediocre. Hay padres que se conforman con ser mediocres. Hay gente que para servir al Señor se conforman con servirle en forma mediocre. Por ejemplo, a mí me pasaba esto y me molestaba mucho, ¿no? Cuando yo decía, por ejemplo, vamos a organizar algo en la iglesia, ¿no? O vamos a pintar, o vamos a limpiar, o vamos a traer un plato de comida. O sea, y en medio de eso escucho comentarios como, ya, no, hazlo, ya, de una vez, ya déjalo, ya, así está bien suficiente. Y eso para mí no es buscar la excelencia ni la perfección. Voy a hacer una prédica. Y entonces yo escuchaba pastores que esperaban, pero no, un par de ideas, ya, con esto es suficiente. Mediocridad en el ministerio, por ejemplo. O por ejemplo, gente que tiene mediocridad en su relación personal con Dios, en su tiempo a solas con Dios. Por último, algo que sí es obvio para todos, la gente es muy mediocre para honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, por ejemplo. Y esto, hermanos, esto me carga en el corazón, porque la Biblia, la palabra es de Cristo mismo. Tomen el timón de su vida y encamínense a la perfección de ese Dios que dicen honrar. Busquen la perfección de ese Dios que adoran. En esta vida probablemente no lo vamos a encontrar, pero ese encaminarse, ese tomar el timón y encaminarse, hará que alcances muchísimo más y que seas mucho mejor persona y cristiano que aquellos que se acostumbran y se conforman con la mediocridad en sus vidas. Hay un ejemplo, hace muchos años, ustedes saben que después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó absolutamente destruido, ¿no? Cuando ellos se rindieron después de la bomba de Hiroshima, Japón era nada, ¿no? Y Japón quedó realmente destruido y entonces convocaron a los mejores consultores para pensar cómo vamos a levantar a Japón. ¿Qué vamos a hacer con Japón? Y dice que los consultores se reunieron con los líderes japoneses y les preguntaron, bueno, ¿qué tienen? Vamos a hacer un balance de lo que tienen para aprovecharlo. ¿Tienen arroz? No, no suficiente. ¿Qué más tienen? ¿Tienen buenas tierras? No, somos una isla. ¿Qué tienen? Bueno, lo único que tenemos es mar y japoneses. Eso sí nos sobran. Y entonces dijeron, ok, vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Japoneses. Y entonces los japoneses comenzaron a trabajar, capacitar a su gente, entrenar a su gente, y un proceso muy interesante que fue cambiar su mentalidad, cambiar su forma de pensar hacia lo que se llamó la calidad total, la excelencia. Y cuando los japoneses entendieron esto, cuando metieron en la cabeza de esos japoneses esta mentalidad, ellos comenzaron a trabajar de tal manera, buscando la calidad, la perfección, la excelencia. Y producto de eso fueron empresas que todos conocemos, Sony, Toyota, no, Hyundai es coreano, ¿no? O sea, ¿qué más? Bueno, estas empresas
No, hay varias, tengo acá. Mitsubishi, Honda, Yamaha, Nissan, Kawasaki. Y estas, Suzuki, y estas empresas se convirtieron en líderes mundiales y sus precios eran más altos que los otros productos, pero a la gente no le importaba porque pagabas por calidad. Pagabas por calidad. Luego ya con el tiempo la filosofía japonesa se fue extendiendo por todo el mundo y los empresarios decían, la mejor manera de salir adelante es con calidad. Tanto así que hay normas ahora, ¿no? El ISO 9000, ISO no sé cuánto, que tiene que ver con la calidad de los productos. Entonces, esta mentalidad que dicen, tengo que buscar lo mejor, la perfección, tengo que hacer lo mejor, no viene de los japoneses, viene de la palabra. Sed perfectos, como vuestro Padre está en los cielos. Es perfecto. Y es por eso que la mentalidad japonesa, solamente como un ejemplo, miren la diferencia entre la mentalidad japonesa y nuestra mentalidad latina. El japonés dice, si pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Los latinos decimos, si pueden hacerlo, que lo hagan. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros pensamos así, si pueden hacerlo, hazlo. El japonés dice, si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero en hacerlo. El latino dice, si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y por eso nuestra mentalidad hace que nuestros países no progresen. Nosotros venimos de países que son absolutamente ricos, maravillosos. Tenemos una cultura gastronómica magistral. O sea, cualquiera de nuestros países es para disfrutar de la comida y de la variedad. Tenemos mares ricos en peces, tenemos tierras ricos en minerales, tenemos oro, plata, tenemos cobre, o sea, petróleo, tenemos todo. ¿Por qué nuestros países siguen en el tercer mundo encaminándose al cuarto? Por nuestra mentalidad mediocre. ¿Y saben qué pasa? Que eso se aplica también a nuestras vidas. Y se aplica muchas veces a nuestras propias familias, ¿no? Por eso lo que tenemos que hacer es pensar en esto. Pensar en este versículo que quiero dejarles en el corazón. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Encamínate hacia eso, toma el timón de tu vida y toma una decisión. Toma la decisión de encaminarte hacia la perfección de Dios. Y para eso vamos a tener que cambiar la mentalidad, como lo hicieron con los japoneses. Y por eso la palabra en Romanos capítulo 12, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente. Y para renovar tu mente empezamos con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. ¿Qué cosa es esto? Un culto racional, ¿no? Racional. Yo agarro mi ser, mi alma, mi corazón, y racionalmente la ofrezco delante de Dios en un sacrificio. Le digo, toma, Señor. Toma mi vida, transforma mi mente, transforma mi corazón.
cámbiame por dentro. Cambia esos filtros que tengo en mi alma. ¿Para qué? Para que se renueve todo mi ser, toda mi forma de vivir. Y vamos a ponerle ahí, tú tienes que decirle al Señor, Señor, pon en mi mente ese filtro. ¿Qué cosa es un filtro? A través de la vida, todos vamos aprendiendo de ciertos filtros. Lo hacemos en forma inconsciente, pero se van registrando en nuestro cerebro, en nuestro corazón, filtros a través de los cuales tú ves la vida. Un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Lo digo muchas veces, yo tengo un vicio. Yo soy un vicioso, ¿no? Sí, tengo un vicioso, lo reconozco y lo digo públicamente. Yo tengo un vicio, yo soy vicioso del pancito caliente. El pancito caliente con su mantequilla derretida. Si yo entro a una tienda y huelo pancito caliente, me empiezan a temblar las piernas. Porque generalmente cuando entro a una tienda, voy acompañado y la ley pues no permite, ¿no? Entonces pero, o sea, ¿eso de ahí de dónde viene? De cuando somos pequeños. De cuando somos pequeños que vamos construyendo filtros en nuestra vida. Y la mediocridad que nosotros como latinos tenemos, muchas veces es un filtro que nos enseñaron desde niños. Y nos lo enseñaron sin querer nuestros padres. Cuando te decían, ¿no? Pero si tu amiguito, bueno, si tu amiguito lo hace, que lo haga él. Ya nos están enseñando, si otro lo hace, pues que lo haga el otro, ¿no? Nos fueron enseñados desde niños esos principios. Entonces ahora tenemos que renovar nuestra mente. Y renovar nuestra mente y decirle, Señor, cambia estos filtros que yo tengo en el cerebro y pon nuevos. ¿Y cuál es ese filtro? Señor, yo quiero que pongas tú en mi mente. Mateo capítulo 5, versículo 48. Quiero que tú pongas en mi mente, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y menos que eso no voy a aceptar. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y apliquen eso no solamente a su vida cotidiana, apliquen eso a su relación conyugal. A su relación conyugal. Así soy, pues, tengo mal carácter, ¿qué voy a hacer? Que me aguante, ¿no? No, que no te aguante. ¿Por qué? Porque Dios te pide que seas perfecto. Bueno, pues, pero también los padres tenemos errores, ¿no? Y que los hijos deben comprender. No, ¿por qué? Dios te pide que seas perfecto. En la iglesia, cuando sirves en la iglesia, cuando tocas en la alabanza, cuando diriges la escuela dominical, cuando limpias el piso, cuando acomodas las sillas. Sé perfecto, porque eso es lo que tenemos que ser, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Encaminarnos hacia eso, claro, no lo alcanzamos en un 2x3, porque el ser perfecto significa encaminarte, tomar el timón de tu vida y encaminarte hacia la perfección de Dios. ¿Por qué debemos hacer? ¿Cuál es el premio? En primer lugar, la primera razón por la cual debemos ser perfectos la encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. La primera razón por la cual yo debo anhelar ser perfecto. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La primera razón por la cual yo debo encaminar mi vida hacia la perfección de Dios es porque es la medida que Dios nos ha dado. El Hijo de Dios, el varón perfecto, es la medida que Dios ha puesto para nuestras vidas. A veces yo me pongo a cocinar en la casa
Y uno de los grandes problemas que hay a la hora de cocinar es cuando haces postres, ¿no? Cuando haces postres. Porque los postres necesitan la medida exacta, ¿no es cierto? La medida exacta. Y entonces, yo nunca he hecho postres porque yo soy muy libre a la hora de cocinar. Es decir, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuánta sal se le echa? Como decíamos con Huguito, ¿cuánta sal se le echa? Pues una pizca, ¿no? Una pizca, ¿no? Pero ¿cuánto es eso? ¿Una cucharita, media cucharita? No, es una pizca, ¿no? ¿No? Y luego pruebas y, no, otra pizquita más, o sea, así se cocina. Pero cuando haces postres, no. Cuando haces postres necesitas medidas. Medidas. Y entonces saco la taza, y ahí está marcada la taza. Y ahí te dice, ¿no? 100 mililitros, 200, 300, medio litro, 1 litro. Y entonces tú mides, ajá, hasta esa altura. Y entonces lo que nos está diciendo el texto que acabamos de leer, que la medida, cuando te dicen qué es lo que se espera de ti, la medida que Dios te ha dado para medirnos, es la estatura de Cristo. Esa es nuestra medida. Y cuando uno ve y dice, me falta. ¿Ah? Me falta. Hay que seguir llenando. Hay que seguir llenando. Pero muchas veces nosotros como creyentes, no, pues, no, eso es demasiado. Con un poquito más arriba de Judas ya, en la medida, para mí, ¿no? Para mí ya, un poquito por encima de Judas, ¿no? No, pues tampoco, ¿no? Porque ¿no? Judas está acá, después vienen los fariseos, los saduceos, los hipócritas, ya, y un poquito más arriba, no tanto como Pedro, no, menos de Pablo. No, la medida, la forma de medirnos es la estatura de Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, no espera menos. Por esa razón, hermanos, es que debemos buscar la perfección. Porque Dios nos ha dicho que la medida que Él tiene para ti es la estatura de Cristo. ¿Quién de nosotros ha llegado? Nadie. ¿Nos falta mucho? Sí. Pero si la tienes en mente, la vas a perseguir. Y si tienes la mente, no, por encima de Judas es suficiente, bueno, todos acá ya ganamos, ¿no? Por encima de Judas creo que todos hemos pasado. Pero en primer lugar, entonces, ¿por qué debo buscar la perfección? Porque es la medida que Dios nos ha dado. En segundo lugar, quiero que leamos un texto más. Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. La segunda razón por la cual como seres humanos debemos perseguir la perfección en nuestras vidas es porque hay miles de ojos de niños que nos están viendo, incluyendo nuestros hijos. Estaba escuchando un testimonio, me lo compartió mi esposa. Hay una secta en México, creo que se llama La Luz del Mundo. Tenían un líder, que aparentemente el líder era bastante recto, digamos, pero murió el líder y la secta la asumió el hijo. El hijo se llama Nazón Joaquín García. Y este hombre está en este momento en Estados Unidos siendo enjuiciado por haber violado menores, niñas, ¿no? Obligarlas a tener relaciones con él, engañándolas con algún cuento ahí espiritual, ¿no? Que el Espíritu Santo y no sé qué más. El testimonio de una de ellas a mí me clavó el corazón. Porque ella le dice en el juicio, le dice a él, le dice,
no solamente me quitaste la virginidad, pero lo peor de todo, me quitaste la fe. Me quitaste la fe. Y cuando un niño te está mirando, cuando un niño está poniendo sus ojos en ti, el peligro de hacer algo que pueda dañarlo, que pueda causarle a ese niño un daño espiritual de por vida. ¿Cuánta gente? Yo escuchaba al escritor Mario Vargas Llosa, el peruano, que cuenta su historia. ¿Y por qué se volvió agnóstico? Porque él iba a una escuela de sacerdotes y donde un cura quiso sobrepasarse con él y lo marcó. Y ahora es un ateo, ¿no? Y entonces hay tantos ojos, especialmente los ojos de nuestros hijos, que nos están mirando. Que cuando uno comete un error, los hijos se dan cuenta, los hijos miran y saben. Y no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que te ayuda en ese caso? Cuando ellos ven tu afán y tu corazón de llegar a la perfección. Porque eso ayuda mucho. Porque a veces los padres nos equivocamos. Pero cuando los padres decimos, estoy intentándolo, estoy tratando. Entonces los hijos también tienen misericordia. Dicho sea de paso, quiero aprovechar este momento para hacer un pedido especial. Hace muchos años, cuando nosotros llegamos acá a Suiza, se formó un grupo de jóvenes producto de un campamento, un viaje de vacaciones que tuvimos en Italia. Se formó un grupo de jóvenes que se llamaba Sea Club, Christian Club. En ese tiempo mi hijo Hans tenía 12 años, ¿no? Mi hijo Mark tenía 10, y toda la recatafila, incluyendo a Claudita, todos eran unos enanos ahí, ¿no? Y se formó un grupo y llegamos a la iglesia, y entonces hablé con el papá de Claudia, con Bernie. Le dije, Bernie, en este momento, ¿sabes qué es importante? Tenemos que darle a nuestros hijos instrumentos musicales. Y nos fuimos con Bernie, y Bernie en ese tiempo se gastó como 3.500 francos. Compramos baterías, guitarras, instrumentos y todo, y las pusimos ahí para los chicos. Los chicos llegaron, vieron, comenzaron a agarrar los instrumentos, y al final se formó una banda. Y hasta ahora, nuestros hijos usan esos instrumentos para alabar a Dios. Mi hijo toca en su iglesia, Claudita toca acá, y chicos que han usado instrumentos desde joven, Danielito. Entonces todos ellos cuando tienen instrumentos crecen en ese sentido. Y me ha encantado verlo a Luciano tocando la batería, y le he preguntado a ver si tiene una batería en su casa para ensayar, y no tiene. Así que los que quieran, vale 300 francos, quiero comprarle una batería a Luciano, no le digan nada, hasta que tengamos la plata, los que podamos juntar entre todos, le compramos su batería y se la mandamos para que él empiece a ensayar en casa el instrumento. Amén. Así que los que quieran aportar, se acercan y hablan conmigo. Tercera razón por la que debo ser perfecto. Primera, porque es la medida de Dios para nosotros. La segunda, porque nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, los amigos de nuestros hijos, nos están mirando. Y yo quiero que ellos tengan de mí un recuerdo, que cuando algún momento en sus vidas ellos tengan una necesidad, vengan a hablar conmigo. Eso yo me propuse cuando llegué acá como pastor. Yo quiero que estos que eran niños y que ahora ya son adultos, feos y viejos, esos niños que tengan un recuerdo, porque en algún momento quizás se van a alejar, dan su vuelta por el desierto, regresan, pero que el corazón de ellos esté marcado, que el pastor es alguien, un amigo de ellos que ellos pueden buscar cuando ellos quieran. ¿No es cierto? En tercer lugar, y esto ya voy para los papás, así que por favor, todos los que no son papás pueden salir de la iglesia. Ahorita voy a hablar solo para los papás.
¿Por qué los papás debemos ser perfectos? Uy, se fue de verdad. Uy. ¿Por qué los papás debemos ser perfectos? Porque Dios ha dicho que somos la cabeza del hogar. Quiero que lean conmigo 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice, quiero que sepáis, Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Lo que está diciendo acá la palabra es que los hombres son la cabeza de la familia. ¿Qué es este versículo? ¿Es un versículo de superioridad? No, no es un versículo de superioridad. ¿Por qué? Porque el versículo 11 y 12 aclara y dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, el versículo que dice que el hombre es la cabeza, no significa superioridad, significa responsabilidad, que es diferente. ¿Y por qué? Porque nosotros como cabeza de la familia tenemos la responsabilidad de proteger, de proveer y sobre todo de guiar a nuestras familias en los caminos a la eternidad. Y Dios nos va a pedir cuentas. Ahora, por eso es que yo debo buscar la perfección como marido y como padre. Por eso es que yo me encamino, solamente encaminándome ahí, voy a cumplir el plan de Dios. Porque yo como ser humano también cometo errores. Pero tengo en mi corazón una carga, que Dios me pedirá cuentas por mi esposa y por mis hijos. Lo dije hace un tiempo atrás. Si la esposa fuera una muñeca inflable que no piensa, que no, sería maravilloso. Pero no es así. La esposa piensa, habla, reacciona. Entonces, y hablan, y hablan, y hablan. Y entonces, ¿qué significa eso? Que como cabeza del hogar, yo tengo que pedirle a Dios la sabiduría de lo alto para poder entenderla, para poder conversar con ella, para poder convencerla de algunas cosas cuando ella esté equivocada, o aceptar el consejo de ella cuando ella tiene razón. Y guiar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en los caminos de la eternidad. Escúchenlo, ¿eh? No solamente hay que educar a los hijos para la vida acá, pero educar a los hijos para el camino de eternidad. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, algunos podrán dejarle a sus hijos herencia material. Otros no vamos a poder dejarle mucho, pero debemos dejarles herencia de eternidad. Y por esas tres razones, porque es la medida que Dios nos ha puesto, porque nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos y los amigos de nuestros hijos tienen sus ojos en nosotros, y porque somos cabeza de la familia, es que yo debo tomar el timón de mi vida y enrumbarlo a la perfección de Dios. Y decirle, Señor, yo voy hacia allá. Yo quiero ir hacia allá y no me conformo con menos. Y mientras no sea perfecto, seguiré luchando. Y voy a hacer las cosas para ti buscando la perfección, la excelencia en todas las áreas de mi vida. Porque de esa manera me acerco
a ese versículo que Dios dijo. Jesús en la tierra dijo, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias Dios por esta palabra y gracias por la enseñanza. Bendícenos con ella y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti